cómo el Señor ha ido formando esta iglesia y veíamos allá en Hechos 17, del 10 al 11, cuál es el origen de el nombre de Berea y es que nosotros queremos ser como esa iglesia, que tener sed, hambre, solicitud por la palabra, pero también escudriñarla para ver si lo que nos dicen es así. Así que ustedes deben de tener esas dos características: tener hambre de escuchar, pero también la sed de ver en la escritura si lo que aquí predicamos es correcto y es lo que la Biblia dice. Pero hay que aprender, decíamos, por medio del discipulado. Para aprender la palabra del Señor necesitaremos urgentemente el discipulado, y eso es lo que yo espero que todos ustedes pasen o hayan pasado ya por el discipulado. Si tú ya pasaste por el discipulado y no estás discipulando, la verdad es que solo tomaste un curso, porque el discipulado es ser discípulo y hacer discípulos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. El Señor Jesucristo dice ahí: Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice solamente predica el evangelio. No dice solamente, pues tú echa la semilla y a ver qué pasa. Dice, haz discípulos. Y nos dice que hacer discípulos es enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, nosotros tenemos que entender que un discípulo es alguien que ha aceptado a Cristo, que se ha bautizado, como lo dice ahí previamente, y que está aprendiendo todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Cuáles son todas las cosas que Jesús nos ha mandado? Todo lo que está en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es todo lo que tienes que aprender y todo lo que tienes que enseñar. Nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por enseñar. Si todavía no sabes ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia, ¿sabes qué? Te falta ser un discípulo. Si no has leído toda la Biblia, cuando menos una vez en tu vida, te falta ser discípulo. Si la palabra de Dios no es una realidad en cada una de tus acciones, te falta ser un discípulo. Si no te preguntas en cada decisión de tu trabajo, de tu familia, ¿qué dice la Biblia al respecto? Te falta todavía ser un discípulo. Necesitamos, hermanos, urgentemente verdaderos discípulos, porque la iglesia se compone de discípulos. Esa es una realidad. Desde el principio entendimos que si Berea tenía que ser una iglesia que haga la voluntad de Dios, tenía que ser una iglesia que sirva a las personas, porque la iglesia son personas. La iglesia no es el templo, lo hemos estado diciendo desde el principio de que nos cambiamos a este lugar. Hay que entender, esto solo es una construcción, un templo que hemos destinado, pero en realidad la iglesia somos las personas, y la iglesia se debe de componer por personas para personas. El eslogan de nuestra iglesia, que está escrito allá afuera, dice: siguiendo a Jesús, sirviendo a la gente. No se puede ser un discípulo de Jesús, es decir, un seguidor de Jesús, si no sirves a los demás. No es así. No va a ser una realidad. Serás una persona religiosa. En la época de Jesús había bastantes como ellos, personas que eran muy justas, muy ritualistas, muy rigurosas en su vida de santidad, pero no servían con amor y por amor a los demás. Y entonces Jesús siempre los reprendía duramente porque conocían la palabra. No era gente ignorante, no era gente que no supiera qué dice la palabra, al contrario, se la sabían mejor que tú y que yo juntos. Y aún así,
no vivían una vida de servicio para los demás. Por eso cuando alguien le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, el segundo es semejante. Ese no le habían preguntado cuál era ese mandamiento, el segundo, pero Jesucristo se los dice. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos establece precisamente que no basta solo decir que amas a Dios, hay que amar y amar en acción a los demás. Y por eso Berea inició con ese eslogan, siguiendo a Jesús, sirviendo a la gente. Tenemos que entender así. El domingo pasado, en la mañana, te compartí el principio de prioridades, el principio, perdón, de comunión con Dios. Cada miembro de Berea, no importa lo que haya sido en el pasado, ha sido lavado por la sangre de Cristo y merece estar en el lugar que Cristo lo ha puesto. Lo creemos y lo hemos practicado toda la vida. Y aquí entre nosotros hay personas de todo tipo de trasfondo, algunos muy tranquilos, otros muy turbulentos, pero a todos el Señor nos ha lavado. Y si nos ha lavado con su sangre, merecemos estar donde Él quiere que estemos, porque nosotros quiénes somos para decir quién sí y quién no. Pero hay otro principio de funcionamiento, te dije que son 5. El tercer principio de funcionamiento es el principio del enfoque de prioridades. Y este principio de enfoque de prioridades dice así, la iglesia existe para servir a la gente. Eso así comienza diciendo. La iglesia existe, Berea existe para servir a la gente y ha de servirles espiritualmente, emocionalmente, moralmente, físicamente y económicamente. En ese orden de prioridades. Lo más importante que debemos de entender es que debemos de servir espiritualmente a la gente. Porque el mejor bien que le puedes hacer a alguien es que le presentes a Cristo de tal manera que cuando muera se vaya al cielo. De nada va a servir todo lo que hagas por una persona si al final no se va al cielo. La mejor cosa que tú puedes hacer por alguien, el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien es presentarle a Cristo para que sea su Salvador. Eso es lo mejor. Y la iglesia existe para eso principalmente. Pero también entendemos que después de la salvación hay problemas que también tienen que ver con nuestras emociones y la mayoría de las veces van juntas. Cuando alguien llega a Cristo, llega por algún problema. Y esos problemas tienen mucho que ver con las emociones, aunque su origen o lo que se vea por encima sea otro, a veces llegan con problemas económicos, pero realmente eso ha estado afectando sus emociones. Entonces, tenemos que atender eso después de haber atendido lo espiritual. Por eso es que muchas veces los miércoles, cuando oramos por los enfermos, les digo que lo primero que hay que orar es para que sean salvos. De nada sirve que sanen y luego se vayan al infierno. Es mejor que sanen espiritualmente y se vayan al cielo, aunque fuera en ese día. Recuerdo un día que me tocó orar por alguien, me invitaron a orar por una persona, me pidieron, ya estaba muy grave, y me pidieron que fuera a orar por esa persona. Yo no la conocía, conocía a la persona que me pidió. Y fui. Y en el camino yo iba orando, Señor, ¿qué quieres que ore? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Quieres que declare sanidad en esa persona? ¿Quieres que eh, lo ponga en tus manos? ¿O quieres que ya te lo vas a llevar? ¿Qué quieres? Yo no sé. Y hermanos, esas son de las cosas más difíciles que hay, porque no es muy fácil que entiendas qué es lo que Dios quiere, porque audiblemente no lo oyes. Entonces yo iba orando por eso. Y cuando llegamos ahí, platicamos con él, le presentamos el plan de salvación, aceptó a Cristo y oré por él. Oré primero por su salvación, pero luego oré por él. Y entonces yo todavía no sabía qué era lo que el Señor quería. Y entonces empecé a orar, Señor, te pido por esta persona, gracias porque ahora es tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quería
decir, claro que es sano en el nombre de Jesús. Yo traía esas ganas de decir, levántate en el nombre de Jesucristo, pero algo no me dejaba. Y yo trataba de seguir orando para que Dios me dijera, sí, ya dilo, ya no seas cobarde. Y no, algo no me dejaba. Hasta que dije, Señor, lo entrego en tus manos. Él ahora es tu hijo y haz tu voluntad en él. Unas horas después, el Señor se lo llevó. Y digo, bueno, yo me sentí honestamente como humano, de repente sientes es que nada más fui a orar para que se muriera. Está feo, pero la realidad es que fue lo mejor para esa persona, porque esa persona ya no está sufriendo. En ese día dejó de sufrir. En ese día se fue al mejor bien que puede haber. Ese es el enfoque de prioridades. Eso es lo primero. Si eso se logra, hemos hecho algo bien. ¿Sabes qué? Yo tenía miedo por la familia que no era creyente. Yo tenía miedo que dijera, no, pues este nomás vino aquí a matarlo en oración, ¿verdad? Ahora en términos humanos, ¿no? Pero no, ellos entendieron y me agradecieron. Gracias porque lo encaminó hacia el Señor. Y no eran cristianos. Yo dije, venía de Dios. Les dio paz a ellos. Ellos supieron que venía de Dios. Bueno, lo que siga, ya eso ya no depende de nosotros. Entonces, por eso es que en Berea tenemos este principio. Vivimos para servir a la gente, pero con ese enfoque de prioridades. Te lo repito. Primero, espiritualmente. Segundo, emocionalmente. Tercero, moralmente, por los problemas de moralidad que a veces traen. Luego, físicamente, porque hay personas que necesitan ser ayudadas, a lo mejor están enfermos y necesitan que vayamos a limpiarles la casa, o a lo mejor es una mujer que está sola y necesitamos ir a pintarle, y eso lo hemos hecho. Y quinto, económicamente, es lo menos importante en realidad. Eso es lo menos importante, aunque, te soy sincero, frecuentemente es lo primero que la gente viene buscando. De cuando en cuando llega alguna persona diciendo que es cristiano y llega y entonces me pide antes de empezar el culto y entonces le digo, mira, quédate, al final platicamos. A veces se quedan al culto, a veces no. Si se queda al culto ya es ganancia. Oremos para que sea salvo. A veces no. Y dicen, es que yo vengo de la iglesia en Estados Unidos y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y ok, ¿no? Y ya terminan pidiendo algo. Cuando eso pasa, hermanos, yo lo que hago, pues es que a medida de mis posibilidades le ayudo. Lo que yo puedo. No lo hago de la iglesia, lo que yo puedo yo lo hago, lo sirvo. Y a veces algunos otros hermanos también les dan algo. Y sabes, uno aprende, jamás volveré a ver a esta persona. Ya sé, no me ven la cara, pero no es lo importante es que vean que Cristo está al pendiente aún de aquellos que no le buscan, aún está al pendiente de aquellos que están buscando vernos la cara. Sí, lo queremos ver así, porque creo que hay muchos matices en esto. Pero aún pensando en el peor de los casos, mira, no es a nosotros al que nos están quitando algo, porque nada es nuestro, todo es del Señor. Entonces, que se vean con el Señor si quieren. Así que ese es el enfoque de prioridades. Todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ver con eso, cómo ayudamos, cómo servimos a la gente. Por eso, cuando en la mañana te hablaba que Jesucristo ha establecido una estructura ya en Efesios capítulo 4, recordémoslo, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo te decía la mañana que la iglesia existe para equiparte a ti, para ayudarte a perfeccionarte, a que seas un ministro del Señor, a que sirvas, pues eso es ser un ministro. Y alguien que sirve en la iglesia es alguien que está dispuesto a ayudar a otros, porque esa es la obra. La obra es hacer discípulos, ¿recuerdas? Mateo 28. Y todo lo que ayude a hacer discípulos ayuda a la obra. Hay muchas cosas que ayudan a hacer discípulos, muchas, más de las que te imaginas. La predicación es una parte pequeña en realidad de lo que ayuda a que alguien sea un discípulo. Hay cosas más impactantes, hay cosas más permanentes para ayudar a que alguien sea un discípulo. Y algunas son tan imperceptibles que las pasamos por alto. Te ponía el ejemplo en la mañana de las sillas, ¿no? Uno dice, ay, el pastor, qué fijado en las sillas. Sí, pero si estuvieran hechas un desorden cuando tú vienes por primera vez, algo estorbaría tu mente. Dirías que qué desorden es aquí, ¿no? Si es la primera vez que vienes y entras al baño y el baño está todo sucio, eso sería una mala impresión, ¿o no? Y probablemente eso sea suficiente para que no vuelvas, porque no eres una persona espiritual, apenas venías a ser espiritual. ¿Sabes? Hay cosas que a veces no consideramos que son importantes para que alguien nuevo, yo sé que a ustedes no les pasa, ¿verdad? Yo sé que a ustedes no pasa nada si la silla está desordenada, si el baño está sucio. Y yo sé que si el baño está sucio, tú te vas a poner a limpiarlo porque pues, lo vas a hacer, ni modo que no, ¿verdad? Pero a alguien nuevo, alguien que viene por primera vez, eso no ayuda a hacer discípulos. ¿Entiendes? Son cosas que pasamos por alto creyendo que no son importantes, pero todo es importante. Cada cosa que se hace en la iglesia se debe de hacer con la mentalidad de que haga más discípulos. La alabanza tiene que ser algo que cuando alguien nuevo viene pueda sentirse en la presencia de Dios. Sabes, no son pocas las historias que yo personalmente he conocido de personas que pasaban por un templo y escucharon y se quedaron. Algo oyeron en los cantos, algo tal vez sin entender lo que decía, algo hubo que les atrajo a ese lugar y se quedaron y entonces escucharon el mensaje y Dios habló a sus corazones. No son pocas las personas que conozco, más los muchos casos que he leído, más los que ni he sabido. Hay un entorno en el cual uno debe de estar para que alguien que no conoce a Cristo empiece a sentirse parte de algo más importante. La alabanza también es importante. Y así podría yo decirte toda la clase de ejemplos. La transmisión en YouTube, por ejemplo, es importante. Sabes que hay personas que nos ven que no vienen y ni siquiera algunos no son de este país. Bienvenidos. Así pasa. Es importante que esté bien, porque si acaso algo pudiera ayudar a alguien, es importante. De repente me han dicho, pastores, que hay bien poquitos que los ven. Pues con uno que nos vea, está bien. Ya, si algo se logra, está bien. Todo lo que hagamos tiene un enfoque de prioridades. Primero, lo espiritual. Y fíjate que estamos por celebrar 20 años el próximo sábado. Amén. Gloria a Dios. Próximo sábado, ya llegó la fecha, ya no hay más semanas. Este es el próximo sábado.
Y creo que muchos no entienden de qué se trata. Creo que muchos todavía siguen creyendo que solo es una fiesta. Y como hay algunos que no son muy fiesteros, pues no quieren venir a una fiesta. Ah, yo tampoco soy muy fiestero. No asisto a muchas fiestas, honestamente. No me acostumbraron cuando era niño ni joven a tener fiestas en casa. La única fiesta grande que me acuerdo es cuando yo tenía 2 años. Y me acuerdo de algunos detalles de cuando cumplí 2 años, me acuerdo de algunos invitados, me acuerdo lo que me regalaron, me acuerdo de algunos detalles. Pero esa fue la única fiesta que hubo y mi mamá así le hacía. Cada uno de nosotros a su fiesta a los 2 años y ya después era solo un pastel y un regalito y en familia, muy, muy tranquilos, ¿no? Yo no soy muy fiestero, pero les he estado diciendo que estos 20 años debemos celebrarlos en grande, porque no se trata de gozarnos en grande, de tener un convivio, presumir que somos una iglesia. No se trata de nada de eso. Se trata de glorificar a Dios por 20 años de su misericordia, de su gloria, de su potestad de estar aquí con nosotros. Y eso merece la pena festejarlo a lo grande. Pero el festejo no es nada más para que nosotros podamos decir, ay, qué bueno es el Señor. En realidad sería más importante que lleves a alguien nuevo. Ese es el enfoque de esa celebración. Si no llevamos a nadie invitado, la verdad es que no estaremos cumpliendo del todo el propósito de la celebración. Sí, habremos glorificado a Dios. Sí, estaremos animándonos unos a otros, pero el verdadero propósito es que traigamos a más gente. Y por eso yo les he estado diciendo que nadie se quede sin que pueda venir por cuestiones económicas. Me he dado cuenta, tristemente, porque estas cosas el pastor es el último que se entera, porque luego lo platican entre ustedes y todo, y ya cuando llega a mí ya es demasiado tarde. Pero me he dado cuenta que algunos no van a invitar a nadie porque es un costo, hay un costo. Entonces, no, pues a duras penas quisiera pagar por mi familia. Si tienes a alguien, dime, yo te invito. No, no tienes tú que pagar, no, me importa más que vengan otros. Me importa más que ese día llegue alguien nuevo. No quiero que alguien se quede sin venir porque hay un costo. Sí es cierto, hay un costo. Y ese costo tiene que ver con que nosotros no pudimos retener aquel lugar. Y aquí no se puede. No cabemos. Así que por eso hay un costo. Pero es un costo muy, muy bajo en realidad. Para todo lo que vamos a disfrutar es un costo muy, muy bajo. Y por eso te digo, como les dije en la mañana, no pienses que me voy a enojar, no pienses que te voy a criticar. Vea mi sonrisa. Se lo, Se los digo de todo corazón. Si tienes algún invitado que no puedes traer porque es demasiado costoso ya para ti, dime, por favor, te lo pido. Dime, haremos lo que sea necesario para que lo traigas, porque el enfoque es ese, que otros conozcan lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia y que conozcan al Dios que lo hizo. No somos nosotros, no fuimos nosotros, es Dios el que lo hizo. ¿Cuento con ustedes para eso? Amén. Traigamos muchos invitados. Todavía hay espacio. Todavía. No digan, no, pues es que ya no vamos a caber. No, hombre. Ya les voy a decir lo que cada celebración digo, más o menos. Mira, dame más de esos problemas. Si alguien se tiene que quedar sin comer, el primero soy yo, con todo gusto, no como nada, con tal de que alguien más coma. Con tal de que alguien que nunca ha venido coma, yo me quedo sin comer sin ningún problema, con mucho gusto. Mi esposa igual. Y sé que varios de ustedes también.
porque me lo han dicho. Si nosotros no comemos, pero viene gente nueva, eso será mucho mejor. Ese es el propósito. Ese es el enfoque de prioridades. La iglesia existe para eso, para dar a conocer a Cristo a través de acciones, de muestras del amor de Dios en nuestra vida hacia ellos. Así que yo les voy a pedir ese día, en especial ese día, no tendría que pedirlo, pero se los tengo que pedir. Ese día, por favor, muestra todo el amor que Cristo te ha dado hacia los demás. Porque ese día verás personas que a lo mejor no conoces y a lo mejor tú no sabes. Tal vez vas a ver pastores de otras veredas, van a venir y a lo mejor no los conoces. Trátalos con amor. Tal vez van a ser invitados de alguno de nosotros y tú no los conoces. Trátalos con amor. Tal vez es familia de alguno de nosotros que tú no conoces. Trátalos con amor. Que cada uno de los que venga y que estemos en ese momento podamos sentir verdaderamente el amor que el Señor tiene por su iglesia. Sonríe, saluda. Es más, el apóstol Pedro nos dice un mandamiento. Saludaos con ósculo santo. Muestras de afecto. Ósculo santo es un beso santo. Sé que hay personas que no les gusta saludar de beso. Está bien, pero saluda con una muestra de cariño. Saluda con amabilidad. Comparte, preséntate ante quien no conoces. Oh, yo soy fulano de tal, bienvenido, ¿de dónde vienes? Capaz que te dice, yo soy el pastor Juan Ramón, el pastor de todas las veredas, ¿no? No lo sé, a lo mejor tú no lo conoces. Pues tú preséntate. Pero ojalá que alguien jamás haya estado en un lugar como estos, jamás haya conocido a alguien que le pueda presentar el amor de Cristo y diga, qué raro se siente que alguien piense en mí, que alguien me salude con tanta amabilidad. Y sabes, eso es una gran herramienta para que otros quieran seguir viniendo. Por favor, hazlo. No, no tendría que pedírtelo. Es algo que te debería de nacer. Pero si no te nace, tienes un problema. Tienes un problema. Necesitas llenarte del amor de Cristo. Y tienes una semana, de aquí al sábado, para llenarte del amor de Cristo, porque Cristo te ha amado a ti intensamente. No tendrías por qué no amar a los demás. Es lo que dice Juan 3:16, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Ah, amén. Así que así te amó Cristo a ti, pero no solo a ti, a los demás, al mundo. Tanto como tú necesitabas ser salvo, Cristo te salvó, los demás también necesitan ser salvos. Cristo los amó. Muestra ese amor. Y de eso se trata esta experiencia, pero de eso se trata Berea. Berea, la verdad es que inició más por amigos que por un plan. Ya te he estado platicando el domingo pasado y este domingo acerca de un poquito de la historia, porque de verdad que sería imposible narrar todo, es demasiadas cosas, pero algunos detalles de cómo es que el Señor fue empujándonos, moviéndonos, motivándonos, pero lo que más éramos, los que empezamos Berea, es amigos. Es lo que más éramos. Mi pastor Juan Ramón, entonces no era mi pastor Juan Ramón, era Juan Ramón. Ahora ya siento raro, en aquel tiempo sentía raro al principio decirle pastor, ¿verdad? Pero ahora siento raro decirle Juan Ramón simplemente, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era solo Juan Ramón. Nunca Juan Raé, no, no fui tan irrespetuoso. Pero sí éramos muy amigos, mi hermano, él, David Gallegos,
el pastor José María Hernández, éramos muy amigos, eso es lo que más éramos. Nos reuníamos cada semana y a veces 2 o 3 veces por semana y la verdad es que no nos reuníamos a veces con un plan, simplemente nos reuníamos 2 o 3 veces por semana. Los lunes, como te decía, la mañana estudiábamos el seminario. Y sí, ahí no estábamos todos, pero era un grupo. Los jueves había un grupo de matrimonios. Ahí nos reuníamos en la casa nada más. Éramos simplemente amigos mostrando amor. Y eso es el enfoque de la iglesia. La iglesia son personas, personas. No nos olvidemos de eso. Porque en la mañana, cuando yo te decía que Cristo ha puesto una estructura aquí en Efesios capítulo 4 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es como que Cristo nos está diciendo, mira, esta es la estructura, esto es los castillos sobre los cuales voy a construir, pero es para que todos, las personas, podamos crecer a la imagen de Cristo. Se trata de personas. La estructura de Berea es una estructura que sirve para servir. No debemos esclavizarnos de la estructura. En la mañana te decía que la mentalidad del que no conoce muy bien Berea es que, bueno, pues es que a mí me gustaría hacer tal cosa, pero pues ahí está el hermano fulano, pues ya está ocupado el lugar. Ya no se puede hacer nada más. No, la estructura de Berea es muy flexible. Sí tenemos una estructura, sí tenemos la forma en la cual vamos estructurando, perdónenme la redundancia, el servicio al Señor, en la cual vamos dividiendo responsabilidades para que la obra del Señor se haga lo más ordenadamente posible. Sí hay una estructura, pero esa estructura debe de servir al propósito de servir a la gente, de discipular a otros. Para eso funciona. Y si no está funcionando bien, la cambiamos. Ya la hemos cambiado antes. Y si algo se necesita, lo agrandamos. Desde el principio de Berea, cuando empezó Berea, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero no las hemos podido hacer porque no ha habido quien. O al menos no ha habido alguien consistente. Algunas cosas se han empezado y luego no se han concluido muy bien. Pero lo que quiero que veas es que podemos hacer toda clase de cosas. Si el Señor está poniendo en tu corazón servir en algo, de alguna manera, si estás viendo una necesidad, hay algo que hacer y tú eres el que lo tienes que hacer porque Dios es el que te lo está mostrando a ti. Y si no hay una estructura para eso, la vamos a crear porque para eso es que existe la iglesia, para servir. Ese es el enfoque de prioridades. La iglesia tiene ese enfoque. Nuestra iglesia tiene ese enfoque. Todo lo que hacemos tiene ese enfoque. Por eso es que a veces algunas de las cosas que me proponen, ah, terminamos un poquito poniéndolas a un lado porque a veces no ayudan a ese enfoque. Hay cosas que se podrían hacer muy bonitas, sí se podrían hacer muchas cosas. Me gustaría, pero si no tenemos la capacidad de darle el enfoque de prioridades, no vale la pena hacer algo que nos desvíe de nuestro enfoque. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero yo quisiera que no pensáramos en qué no se puede hacer, sino cómo hacer todo espiritualmente, con el enfoque. Cómo lograr que lo que no está sumando demasiado, de verdad sí sume. Ese es el fundamento. Ese es el principio del enfoque de prioridades. Tenemos que lograrlo, hermanos. Como decía yo en la mañana, es muy fácil a través de los años de repente dejarse llevar por la inercia y olvidar para qué estamos haciendo ciertas cosas, pero siempre tenemos que regresar. Y por eso en estos domingos es mi propósito que regresemos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los principios con los cuales estamos funcionando? ¿Y cuál es la estructura que tenemos y que podemos tener? Platica conmigo si hay algo que tú crees que se debe de hacer.
Si hay algo que tú crees que puedes hacer, te aseguro que Dios pondrá en tu mano, ha puesto ya en tu mano algo por hacer que tal vez no estás haciendo. Eh, y de las cosas más inesperadas, algo bueno saldrá. Con mucha frecuencia, de repente me encuentro personas que dicen, pastor, es que yo no sé hacer nada. No, no es posible que no sepas hacer nada. Perdón, pero nadie existe que no pueda hacer nada. Algo sabes hacer, solo que no le das valor. Hay cosas que no crees que puedan usarse en la iglesia, pero todo se puede usar si le pones el enfoque de prioridades. Todo se podrá usar. Habrá alguna forma en la que puedas colaborar. Como yo te dije en la mañana, mi formación académica pues, tiene que ver con sistemas, análisis de datos. Esa es mi área. Las estadísticas, la interpretación de ellas, el análisis de problemas, esa es mi formación. Y uno dice, ¿y eso para qué nos va a servir? Todo sirve. Todo sirve para la obra del Señor y todo lo hemos empleado en Berea, de alguna forma o de otra. Todo lo que yo sé lo he puesto a los pies del Señor en Berea, de alguna manera o de otra. Todo sirve. Tú puedes pensar que lo que tú haces no sirve, claro que sí, solo que no has pensado. ¿Cómo? Pregúntale a Dios, pregúntame a mí y veamos qué podemos hacer. Hay tantas cosas, hay tantas necesidades. En nuestra ciudad, el gobierno de nuestra ciudad nos ha abierto la puerta para que podamos impartir clases de cosas, de algo, de lectura, de aprender a leer y escribir, de primaria. Nos han dado esa apertura. Y mira, cuando hemos estado en reuniones, ellos nos han dicho, sabemos que les van a compartir de sus creencias. No nos importa con tal de que hagan lo que el gobierno está faltándole por hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no lo hacemos porque no hay quien diga, yo sí puedo, yo sí quiero. Piensa en ello y el Señor te dé sabiduría para que puedas empezar a cumplir con el eslogan de nuestra iglesia. ¿Cómo dice? Siguiendo, hagan de cuenta que no dije nada. Vamos a regresar al cassette, ¿no? ¿Cómo dice? Eso es lo que dice nuestro eslogan. Hagámoslo realidad, hermanos. Ahora que estamos por cumplir 20 años, recordémoslo. Es momento de volverlo a hacer realidad, de que sea no un eslogan, una realidad. Que la gente lo diga, no nosotros. Que seguimos a Jesús, pero que también servimos a la gente. Eso es lo que necesitamos hacer. Piensa bien, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos por hacer? Hay algo valioso, hay algo valioso, más valioso que lo que tú piensas. ¿Te acuerdas en la mañana que te decía lo que yo hacía para el principio en Berea? Cosas que a veces nadie agradece, cosas que a veces nadie ve, nadie se da cuenta hasta que fallan. Esas son cosas importantes, porque donde hay servicio para Dios, no necesitas que alguien lo reconozca. Dios sí sabrá. Y Él es galardonador de aquellos que le sirven, en especial los que le sirven de corazón, genuinamente, sin buscar su propia gloria, sino la gloria de Dios. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay para que hagas? ¿Serás parte de lo que esta iglesia haga o serás solo espectador? Que el Señor te dé sabiduría. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Te lo dejo a ti.
Solo te puedo decir, hazlo. Solo te puedo invitar, hazlo. No te arrepentirás. No te arrepentirás. Todo lo que puedas desgastarte por hacer, no te vas a arrepentir. Nadie de los que yo conozca, incluido un servidor, que ha sacrificado algo por servir, se ha arrepentido jamás. Al contrario, ha sido una bendición. Así que yo te invito a que lo seas tú también. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? ¿Te parece? Padre Celestial, en esta hora que recordamos cómo tú fundaste nuestra iglesia con esa mentalidad de servir, de entender que la iglesia son personas para servir a personas y de esa manera glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que sea una realidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos vivirlo no solo los domingos, sino día a día. Que nos amemos unos a otros, pero también que procuremos alcanzar a aquellos que no están con nosotros. Padre, ayúdanos a manifestar, a mostrar este amor que tú nos has tenido y que sea ese amor el que ponga en nosotros el hacer, las acciones, que sea ese amor el que mueva nuestro corazón para que nuestro corazón mueva nuestras manos a servir primeramente en lo espiritual, luego en lo emocional, luego en lo moral, luego en lo físico y luego en lo económico. Que busquemos ese enfoque. Padre, que como iglesia no nos quedemos enclaustrados en una estructura que tal vez no esté sirviendo, sino que sepamos, Padre, cómo hacer cambios de tal manera que podamos seguir haciendo tu obra. Padre, sobre todo, levanta hombres, mujeres dispuestos a servir, dispuestos a darlo todo, con tal de que haya más almas salvadas. Gracias por aquellos que tú estás levantando, Señor. Pero tú mismo lo dijiste, Padre. La mies es mucha y los obreros pocos. Por eso hoy te rogamos, envía obreros a tu mies. Pero yo quisiera pedirte, Padre, que en nuestro corazón, los que estamos hoy escuchando este mensaje, nuestra oración sea más bien, envíame a mí, a tu mies. Que no estemos esperando a que alguien más lo haga. Que no estemos solamente viendo cómo pasan las cosas, sino que seamos nosotros, Padre, aquellos que somos parte de ello. Señor, te damos gracias porque inmerecidamente tú nos llamaste y nos llamaste a todos a ser una iglesia, a ser un pueblo junto con tu pueblo santo. Pero tú nos dijiste, Padre, que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable para llevar esa luz a todos aquellos que están en tinieblas. Por eso hoy queremos unirnos el uno al otro y decir, somos tu pueblo, Señor. Escogidos por ti, no por obras nuestras, sino por gracia tuya. Escogidos por ti para llevar esperanza, amor, misericordia a aquel que no la tiene. Úsanos, Padre, con tu poder. Danos esa pasión que tú sientes por las almas perdidas. Padre, en nuestra ciudad muchos están muriendo sin esperanza. En nuestra ciudad muchos están viviendo sin vivir. Por favor, el Señor, enséñanos cómo podemos servirles, cómo podemos mostrarles la luz. Que no nos quedemos quietos, Padre, sino que mostremos
tus riquezas, tu misericordia, tu poder, Padre Santo. Por favor, Señor, permítenos unirnos el uno al otro, ya que nosotros como iglesia, tus hijos, que podamos tomarnos hombro a hombro y luchar juntos, ayudándonos al que se está cayendo, levantándolo, al que está débil, fortaleciéndolo, para que juntos hagamos tu obra, Señor. Sé con nosotros, Padre, y permítenos que como iglesia sigamos, que permanezcamos hasta que tú vengas por nosotros. Padre, si no hemos de ser una iglesia muy grande, aunque tú quieres eso, cuando menos que seamos una iglesia que retiene tu nombre, que no se olvida de ti, que no se olvida de tu gracia, que no se olvida que fuimos escogidos solo por tu gracia. Y que el domingo que viene, el sábado que viene, Padre, podamos glorificarte por lo grande, lo maravilloso que tú has sido. Te alabamos, oh Señor. Te alabamos.